Bueno, pues una vez que ya nos hemos metido en contexto, yo lo que te quería plantear ahora es que nos expliques cómo fue la planificación de la Operación Barbarroja. Porque la verdad que, bueno, a ver, todas las campañas tuvieron obviamente su problema, principalmente la de Francia, ¿no? Que hubo muchísimo debate en cómo abordar la invasión de Francia, que bueno, ya pues ya ha quedado analizada en otros programas, todos los problemas que tuvo Manstein para exponer su plan y demás, pero bueno, más o menos pudo llegar a un plan bastante arriesgado, que básicamente consistió en meter a la mayoría de divisiones Panzer por la Ardenas. Si salía bien, perfecto, pero si no se arriesgaban a que esas unidades Panzer se quedasen aisladas en Francia y fuesen completamente aniquiladas y la ofensiva hubiera fracasado por completo. Pero bueno, le salió bien. Pero, claro, no es lo mismo abordar, pues, invasiones como pudo ser la polaca o como pudo ser la francesa, en la que, por supuesto, entran también Bélgica y Holanda, que abordar ya lo que es una invasión a la Unión Soviética con la cantidad de terreno que, se pretende conquistar en muy poco tiempo. Entonces, a partir de aquí, entran en juego todo tipo de consideraciones, militares, económicas y políticas, ¿no? Que se van a necesitar para vencer a la Unión Soviética. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue este proceso? Bueno, la planificación de la Operación Barbarroja, la verdad es que es un tema largo, prolijo, confuso, muy confuso, porque hay implicados muchas instancias diferentes, porque Hitler además encargó dicha planificación tanto al alto mando del ejército como al de las Fuerzas Armadas, y al final lo que salió fue una cosa, pues una mezcla de muchas cosas y sobre todo muy indefinida. De manera que esta sería la primera característica que habría que reseñar, porque es una característica que nos perfila muy bien cómo fue la campaña. Básicamente los planes se desarrollaron entre julio del 40 y diciembre de ese mismo año y fueron evolucionando desde una, digamos, concepción muy primitiva, por decirlo de alguna manera, muy primaria, a una configuración que podemos considerar mucho más compleja, ¿no? Al principio, los primeros planes, los planes de Marx del OKH, básicamente visualizan dos grandes grupos de ejército, uno hacia el norte y otro hacia el sur, uno hacia el norte dirigido hacia en torno al mar Báltico, la zona de Leningrado, y otro hacia Ucrania, que Halder matiza enormemente, porque Halder lo que quiere es que se encuentren después del Pripyat y marchen hacia Moscú. Halder tenía una auténtica obsesión con el asunto de Moscú, y esto fue uno de los grandes problemas que hubo luego en la campaña. Y digamos que esa configuración, además, de acuerdo a lo que Marx había determinado, debía poner el acento en el grupo de ejércitos sur. Pero Halder no quería eso. Halder quería que se pusiera en el grupo de ejércitos norte, que era el encargado de marchar sobre Moscú. Y como tenía, como decíamos, esa obsesión, pues rehizo y obligó a Marx a que rehiciese los planes para que pusiera la fuerza, digamos, en el grupo de ejércitos que a él le interesaba. Fue muy insistente a ese respecto. Bueno, esos planes fueron complicándose con el transcurrir del tiempo, y básicamente fue Paulus el que elaboró los planes finales del OKH, estableciendo lo que a grandes rasgos sería luego lo que conocimos como el plan de ataque, con el plan Barbarroja, ¿no? Como el plan de ataque sobre la Unión Soviética. Tres grandes grupos de ejército marchando en las direcciones que conocemos: Leningrado, Moscú, Ucrania, Kiev y posteriormente Cáucaso, y la forma de operar incluso también pensando en que los ejércitos deberían, digamos, estar estructurados o articulados en torno a una vanguardia mecanizada, donde estarían las divisiones blindadas y las divisiones motorizadas, y el resto del ejército, la infantería, yendo por detrás. Bueno, esa idea, que donde aparece primero perfilada de una manera ya detallada es con Paulus, fue la idea que se incorporaría finalmente al plan de ataque alemán, ¿no? Y al final lo que salió de allí pues fue una mezcla eso, de distintas propuestas, el plan de Paulus, el plan de Losberg, que eran muy semejantes, ¿no? El reto principal de los planes de ataque alemán no era tanto la conquista de territorio como la destrucción del ejército rojo. Ese era el primer objetivo, que estaba ligado también al objetivo ulterior, que era la destrucción del Estado soviético. Y esto es particularmente importante. Ambos objetivos, por otro lado, estaban, como digo, obviamente relacionados. Además, esa destrucción del ejército rojo tenía que producirse
en un espacio determinado, antes de la línea Dnieper-Dwina, en los primeros 500 kilómetros de ataque alemán, por razones de todo tipo, por razones militares, por razones de disponibilidad de tiempo, por razones logísticas, pero tenía que producirse ahí, era básico. O sea, digamos que eso no era discutible, era la base de la que se partía. La base de todos los planes era el embolsamiento y la destrucción de las unidades soviéticas antes de la línea Dnieper-Dwina, ¿no? Claro, tenía una serie de problemas básicos todo este planteamiento. El primero, podemos decir, y es una de las razones de la derrota alemana, el primero es el absoluto optimismo con el que los alemanes emprenden la operación. La operación estaba cogida por los pelos. Tenemos de los alemanes la idea de que son absolutamente meticulosos, de que lo tienen todo calculado, de que no van a ninguna parte sin un plan preconcebido, detallado y tal, y no fue así en absoluto. En el caso de Barbarroja fue básicamente todo lo contrario, fue bastante chapucero en ese sentido. Para empezar, había un desconocimiento de la situación al otro lado de la frontera. O sea, no se sabía lo que había del otro lado. Como comento en el libro, al libro que tenían, al volumen que tenían en el Estado Mayor, que estaba encuadernado en colorado, le llamaban el asno rojo, ¿no? Después de que los alemanes entrasen en la Unión Soviética, porque no tenía nada que ver con lo que se encontraron, ¿no? Con la potencia soviética, con el tipo de armamento, en fin, bueno, con todo, con incluso los grados de industrialización y de urbanización de la Unión Soviética, en fin, era un absoluto desastre. Por tanto, un desconocimiento de la situación al otro lado de la frontera. Luego había una diferencia de efectivos humanos grande a favor de la Unión Soviética, que siempre es un problema en cualquier circunstancia, pero sobre todo es un problema siempre para el atacante, porque el atacante debe, según la ortodoxia militar, debe disponer de un aproximadamente 3-1, ¿no? Para que, por razón de los efectivos, tenga posibilidades el ataque sobre la defensa, ¿no? Problemas para mantener la sorpresa, esta era otra cuestión también que tenían los alemanes en el diseño de sus planes, problemas para mantener la sorpresa y enmascarar las concentraciones de tropas, que bueno, que hasta cierto punto coló, por decirlo de alguna manera, de cara a Stalin, porque Stalin quería que colara, pero hasta cierto punto digo que coló porque durante las primeras semanas y meses, pues bueno, se podía alegar que estaban entrenándose las tropas para invadir Gran Bretaña, pero ya dado el volumen de tropas y el tiempo que llevaban allí, pues aquello iba siendo cada vez menos creíble, ¿no? También tenían que tener en cuenta, y lo tuvieron, pero no le hicieron demasiado caso, la inmensidad del espacio, que además presenta la peculiaridad en la Unión Soviética, presentaba la peculiaridad de que se iba ampliando según ibas hacia el este. La Unión Soviética se va abriendo hacia el norte y hacia el sur, lo cual pues lo complicaba, como digo, todavía más, porque hacía el espacio más grande, ¿no? Luego, además, había una limitación de tiempo que también tuvieron que tener en cuenta, una limitación del tiempo cronológico, del tiempo del que disponían para desarrollar la campaña, que venía limitado a su vez por el tiempo atmosférico, porque podía hacerse, grosso modo, entre mayo y octubre, noviembre, con reparos, ¿no? Por razón de las circunstancias, como digo, meteorológicas. Estaba la necesidad imperativa, como decía antes, de derrotar a los soviéticos antes de la línea Dnieper-Dwina, que era imperativo, como comento. Problemas logísticos de primera magnitud. Solo había impulso suficiente y ellos eran perfectamente conscientes de eso. Por eso hablo de extremado optimismo del plan de operaciones, porque sabían que solo había impulso suficiente para las 3 primeras semanas. Después de las 3 primeras semanas, el intendente general Wagner había establecido lo que efectivamente sería así, poco más o menos, que tendría que pararse la maquinaria militar alemana durante otro tiempo tan prolongado como esas 3 semanas, o sea, otras 3 semanas, para habituallarse y para volver a recobrar, no completamente, pero una buena parte por lo menos del impulso inicial. Eso era un problema enorme y además, y esto es de una enorme trascendencia, la Wehrmacht no podría volver a montar una ofensiva en los 3 ejes de ataque. Y de hecho es lo que sucedió. Ya no pudo volver a montar la ofensiva en los 3 ejes de ataque y el resto de la campaña a partir de la detención del mes de julio es una constante
petición por parte de los distintos grupos de ejército de ser auxiliados por los grupos de ejército que tienen a su lado. Es decir, ya se tiene conciencia de que con la potencia de que se dispone no es suficiente para conseguir todos los objetivos. Y bueno, pues ahí tenemos el paso del Panzergruppe 4 de Höbner al grupo de ejércitos centro, la operación de Kiev con el Panzergruppe 2 de Guderian, en fin, y eso a gran escala, porque a una escala menor se está produciendo prácticamente, como digo, todo el tiempo, ¿no? Luego hay un problema muy serio también de tipo logístico relacionado con los transportes, el ferrocarril y los camiones. Esto fue verdaderamente terrible. Primero el ferrocarril, porque como era natural y lógico, los soviéticos iban a destruir sus infraestructuras de ferrocarril y lo hicieron a conciencia. O sea, para empezar, el ancho de vía era distinto, lo cual es un problema ya en sí mismo, entre el ancho de vía europeo, alemán por tanto, y el ancho de vía ruso, como sucede en el caso español. Son anchos de vía distintos del europeo. Eso por un lado. Por otro lado, además, los soviéticos destruyeron los raíles y además las traviesas. O sea, no solamente los raíles, sino también las traviesas de todos los ferrocarriles de que disponían. Y aquello, bueno, pues, en fin, obligaba por parte de los alemanes a tender el ferrocarril y el esfuerzo fue verdaderamente sobrehumano todo lo que tuvieron que hacer para volver a reconstruirlo. Pero es que además se daba la circunstancia de que como los soviéticos, acostumbrados a las dimensiones de su país, tenían distancias más grandes, las locomotoras soviéticas eran más grandes además que las alemanas, por ejemplo. El tendido de la vía de ferrocarril no podía llevar el ritmo del avance de las divisiones Panzer, por ejemplo, y de las motorizadas. Y entonces, ¿cómo abastecerlas? Bueno, pues abastecerlas a través de camiones que tenían que ir a los puntos hasta donde llegaba el ferrocarril que se acababa de tender, coger allí los abastecimientos y llevarlos hasta esas unidades. Problema, pues que por encima de 300 kilómetros costaba más, el desplazamiento tenía un coste mayor que los abastecimientos de que habituallaban a las unidades. Entonces, esto era verdaderamente un problema muy serio. Además de todo eso, la multiplicidad de vehículos que tenían los alemanes hacía muy complicado que los transportes por carretera pudieran ser efectivos porque cualquier avería los dejaba fuera de combate. Además de eso, las carreteras eran puramente nominales, eran caminos polvorientos las más de las veces, en verano polvorientos, en otoño auténticos barrizales. Todo eso tenían que tenerlo en cuenta naturalmente. Por otro lado, bueno, la propia... En cuanto a los ferrocarriles, no puedo dejar de anotar que había un caos administrativo alemán porque el ferrocarril en sí dependía del alto mando del ejército, pero las existencias del alto mando de la Wehrmacht, pero a su vez los grupos de ejército no tenían control sobre los ferrocarriles y hasta Hitler lo puso en manos de la Reichsbahn, de los ferrocarriles de Alemania, del Reich, para unificarlo de alguna manera, pero no arregló el problema porque seguían sin estar en el ámbito de los grupos de ejército. No fue hasta el verano del 42 en que no se incorporaron, o sea, que los grupos de ejército no tuvieron verdaderamente la capacidad de decidir sobre sus propios abastecimientos. En fin, fue un verdadero desastre en ese sentido. Luego, otro de los problemas operacionales fundamental fue la cuestión de Moscú. La cuestión de Moscú no se resolvió como tantas cosas. Los alemanes entran en la Unión Soviética sin tener un plan claro de dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer, más allá del asunto de destruir el ejército soviético antes de la línea Dnieper-Dwina. Y Halder, digamos que empleó muy malas artes para camuflar que su objetivo era Moscú. Y le ocultó a Hitler que el plan de operaciones perseguía verdaderamente la conquista de Moscú y le hizo creer que, como coincidía todo el plan de operaciones hasta Smolensk, como coincidía hasta ahí, porque esa parte del camino había que hacerla en cualquier caso, bueno, pues pensó que ya llegaría el momento en el que le revelaría sus cartas ante Hitler. Luego, pues pasó lo que pasó y, en fin, Hitler no estuvo por la labor de ceder a las peticiones de Halder y a los objetivos de Halder. Y la cuestión de Moscú fue verdaderamente, fue de verdadera trascendencia porque representó un pulso entre el Estado Mayor por una parte y Hitler. No solamente entre el Estado Mayor y Hitler, y dentro del propio Estado Mayor, porque ni muchísimo menos todo el mundo secundaba a Halder, ¿no? Y aquí, como digo, pues llegamos a la cuestión de los objetivos, que, como decía antes, pues los alemanes no tenían claros y durante la campaña pues hubo que reconsiderar una y otra vez qué hacemos ahora. Verdaderamente no estaba previsto. La mayor parte, o una buena parte incluso de lo que sí estaba previsto, no se llegó a ejecutar.
Por ejemplo, es curioso anotar que en los primeros planteamientos Leningrado tenía una importancia desmesurada. Leningrado y la conquista de Kronstadt, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues por razones de tipo geopolítico, pero también por razones de tipo ideológico. Era la cuna del bolchevismo, era el lugar de la revolución, etcétera, ¿no? Y Leningrado fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. Siempre tuvo una cierta importancia, naturalmente era importante, pero no tenía esa primacía en la importancia de los planes alemanes de los primeros momentos. Y luego, bueno, todo eso hubo que rehacerlo y hubo que rehacerlo sobre la marcha. No solamente en términos de diseño estratégico, de señalar los objetivos finales, sino incluso cuestiones tácticas y más todavía cuestiones operacionales, como se planteará, por ejemplo, con los cercos que realizaban los alemanes de las tropas soviéticas, que muchas veces podían escapar de ellos y tal, y que también supuso un enfrentamiento de Hitler con el Estado Mayor, porque en eso probablemente tenía razón Hitler. Los cercos tan grandes, al permitir que escaparan las unidades soviéticas, hacían que éstas se pudieran reconstituir en buena parte fuera del propio cerco, y además mantenía inmovilizados necesariamente a un cierto número de tropas acorazadas, ¿no? Y se necesitaban para el avance. Además, eso, bueno, era lo que defendía básicamente Guderian, que tenía un gran ascendente, como sabemos, sobre Hitler, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido de que había que hacerlos más pequeños para que fueran más efectivos, pues el Estado Mayor no estaba de acuerdo, por ejemplo, ¿no? En fin, el diseño operacional fue, bueno, yo diría que entre deficiente y muy deficiente, sinceramente. Todo lo basaban en la pericia de los alemanes, de las tropas alemanas, perdón, y además hay que pensar también en una cuestión. Es que a los oficiales alemanes los educaban así. En las academias lo esencial era el aspecto táctico y operacional. La logística se despreciaba, es decir, el sentido, digamos, heroico del ethos militar alemán llevaba a un desprecio a todas las cuestiones que tenían que ver con la logística, porque era una cuestión, pues eso, menor, era algo propio de burócratas. Lo que el soldado alemán, lo que el oficial alemán quería era combatir en el campo de batalla. Esa era la historia, ¿no? Entonces, ese desprecio de las cuestiones logísticas condujo finalmente a la situación de marasmo total y absoluto que se produjo, bueno, pues en pocos meses. Por ejemplo, en la operación Tifón, Guderian se encuentra con que solo el 15% de sus vehículos funcionan, de sus vehículos de camiones, ¿no? Funcionan. Bueno, pues este es el resultado del desastre logístico, ¿no? Estaba todo cogido por los pelos y todo descansaba en algunos supuestos que daban por hecho que se iban a producir, como esa derrota absoluta del Ejército Rojo antes de la línea Dnieper-Dwina, y por tanto, y aquí habría que hacer una pequeña llamada, a su vez la logística no le daban importancia por una razón. También, es decir, también era racional, aunque deberían haberlo previsto, por si acaso, tener un plan B, digamos, que es lo que no tenían, pero también tenía una lógica el desprecio a la logística en este caso. ¿Cuál? Pues sencillamente que como todo el plan descansaba en que la victoria se consiguiese antes de la línea Dnieper-Dwina, hasta ahí la logística iba a funcionar. Hasta ahí Wagner había asegurado que en esos primeros 500 kilómetros no iba a haber problemas, y efectivamente así sucedió, grosso modo, ¿no? Entonces, ¿para qué preocuparse de la logística si a partir de ahí el Ejército Rojo ya iba a estar derrotado?